Julio Sostre. Le invito a que ore conmigo en esta mañana y vamos a orar por el viaje que van a tener los pastores, vamos a orar por Cuba, vamos a orar por Afganistán. Y al final de la administración queremos como iglesia orar por los pastores y enviarlos. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, no solamente orar por todas estas situaciones que están pasando, pero orar también por los pastores y enviarlos. Sabemos que Dios tiene propósito en todo esto. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia, Dios. Estamos aquí no solamente para adorarte, para compartir, para tener coinonía los unos con nosotros, pero estamos aquí también, Señor, para interceder. Tu palabra dice, ¿y qué? ¿Habemos de orar como conviene? No lo sabemos. Y muchas veces, Señor, no sabemos cómo orar. Reconocemos que no sabemos cómo orar. Pero dice también la palabra, pero el Espíritu intercede por gemido, el cual conoce la necesidad, intercede con gemidos. Aleluya. En nosotros y a través de nosotros. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por Cuba. Oramos, Señor, porque hay un pueblo allí que te ama, hay un pueblo allí que te sirve. Hay una necesidad enorme, Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que tú des de nuevo a tu iglesia, a tus hijos, Señor, para que se levanten a proclamar el evangelio en medio de la crisis, Señor. Oramos para que tú les uses, tú les des de nuevo, Dios mío, para hablar tu palabra, Dios mío. Abre los corazones de las personas para que te vean, milagros ocurran, Dios mío, sanidades, Dios mío, que el poder de Dios se manifieste de manera especial en medio de esta crisis, Padre. Oramos, Dios mío, por las demás situaciones que están pasando en el mundo, Dios mío. Oramos por Irán, Señor, para que tú levantes de manera especial al pueblo que está allí, que te sirve, Dios mío, para proclamar las buenas nuevas del evangelio. Que en medio de ese caos, que en medio de esa guerra, Señor, tú te levantes como poderoso gigante y que multitudes vengan al conocimiento de tu palabra, Dios. De la misma manera te damos gracias porque Venezuela ha sido liberado, pero también, Dios mío, creemos que allá hay un pueblo grande, Dios mío, que te sirve, que te adora, Dios mío. Y pedimos, Dios mío, que haya una liberación espiritual, Dios mío, que muchos vengan al conocimiento de tu palabra, Dios mío. Como pueblo nos unimos, como pueblo clamamos a ti. Como pueblo, Dios mío, como iglesia, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nada ni nadie detendrá el propósito eterno, que nada ni nadie podrá detener lo que ya tú desde antes de la fundación del mundo has predestinado, has determinado, Señor, porque mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaramos victoria, declaramos, Dios mío, alcance, declaramos avivamiento en estos lugares para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Y amén. Puede sentarse. Si me da un poquito, no sé si puedo recibir un poquito más de luz aquí. Le invito a que busque su Biblia en 2 de Corintios, gracias, capítulo 5, verso 17. Allí yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con esto. El tema que vamos a usar es embajadores de Cristo. Mira que está a tu lado y dile, tú eres un embajador de Cristo. Somos embajadores de Cristo, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor, verso 17, 2 de Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, todo esto es bien importante porque está hablando dentro del contexto de la nueva creación. Esa palabra nueva criatura significa nueva creación. Dice, y todo esto, la nueva creación, proviene de Dios. ¿De quién proviene? La salvación es de quién. Amén. Dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió. Qué interesante que nosotros muchas veces decimos, no, que yo me reconcilié con el Señor.
Pero la Biblia dice que Él nos reconcilió. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Eso está poderoso. Eso es una declaración poderosa. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Dile que está a tu lado otra vez, tú eres embajador. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como dije anteriormente, el tema de embajadores de Cristo. Todos nosotros, por lo menos la mayoría de nosotros, hemos escuchado a alguien hablar de las misiones o el campo misionero. Y algunos hemos deseado en algún momento u otro ir o experimentar lo que es el campo misionero. ¿Cuántos aquí han por lo menos deseado, han pensado, wow, a mí me gustaría ir a las misiones, al campo misionero? Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento dado hemos pensado en eso, ¿no? Pensamos, la gran mayoría de nosotros, pensamos que ir a las misiones es ir a otro país y llevar ayuda y predicar, y lo es, eso es parte de las misiones. Bendito todo aquel que responde al llamado de ir a otros países y predicar el evangelio. Dejar familia, trabajo, comodidades y nuestra zona de confort no es fácil. Y no todo el mundo está dispuesto a responder a esa responsabilidad y gran reto. Algunos dicen que para eso necesitamos un verdadero llamado de parte de Dios. Y sí, debemos estar seguros y confiados de que hemos sido comisionados para tal tarea. Pero ¿cuántos saben que nosotros no necesariamente necesitamos un llamado, una voz que nos diga, ves al campo de las misiones? Sabemos que el que predica tiene un llamado de parte de Dios. No todo el mundo es llamado a predicar, pero a las misiones se va de muchas maneras. Podemos ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, en este caso que los pastores van a ir a Cuba, tú y yo no podemos ir, pero podemos cooperar y ayudar en el proceso de lo que ellos van a estar haciendo allá. Podemos hacerlo a través de la oración, número uno, y podemos hacerlo a través de las finanzas, ayudar para esta obra. La realidad es que no todos pueden ir al campo misionero, pero todos, diga conmigo todos, estamos llamados a compartir las buenas nuevas, todos nosotros. Tú no tienes que ser un teólogo, no tienes que conocer mucha Biblia, no tienes que ir al seminario para compartir el evangelio con otros. Todos nosotros estamos llamados a compartir las buenas nuevas. Lo leímos en 2 de Corintios. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle. En mi opinión, creo que todos nosotros podemos y estamos llamados a participar y colaborar con el campo misionero. Todo depende cuál es tu perspectiva de lo que el campo misionero es. ¿Cuál es la perspectiva que tú y yo tenemos de lo que es el campo misionero? Nuestro entorno puede representar un campo misionero. Nuestra familia, trabajo, comunidad, amigos, ciudad, aldea, necesitamos desarrollar una perspectiva correcta para poder ser efectivos en compartir el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. O sea, mucha gente a veces están orando para ir al campo misionero, pero no le hablan a nadie del evangelio. Tienen familia, tienen amigos, comunidad y no comparten las nuevas del evangelio con nadie, pero ahí están orando para que Dios los lleve a África y qué sé yo. ¿Cuántos sitios? Mas sin embargo, nosotros aquí
tenemos acceso para ejercer la misión que Dios nos ha encargado de compartir el evangelio con otros. Entonces, depende de la perspectiva que tú tengas del campo misionero. Pues yo tuve el privilegio y la bendición de ir a Honduras, mi primer viaje misionero, y yo fui transformado en esa visita a Honduras. Yo fui dos años después que había pasado el huracán Mitch, no sé cuántos se acuerdan, eso hace muchos años, que devastó Honduras de una manera brutal. Cuando yo llegué 2 años todavía se veía la devastación de lo que este huracán había causado. Y una de las cosas que me impresionó a mí tremendamente fue que el hambre, una pareja, ella estaba embarazada y él tenía una bicicleta y su medio de transportación para llegar a congregarse era su bicicleta. Gente caminaba millas para llegar a congregarse. De las montañas bajaba gente para ir a escuchar la palabra y eso a mí me impresionó y me marcó. Porque yo dije, wow, nosotros en Estados Unidos tenemos cuántas comodidades, transportación, nos recogen para la iglesia y muchas veces ni queremos ir. Sí. Hay transportación, se le provee transportación a la gente para que puedan ir y congregarse y no van. Entonces, eso a mí me impresionó, una cosa increíble, como la gente, el hambre, el deseo, la pasión que tienen por conocer a Dios. Y muchas veces en condiciones pésimas, en chancletas, con la misma ropa. Hoy en día, si no tenemos un buen traje o un buen suit, no queremos ir a congregarnos. Hello. No, si no tengo no. O sea, si no tengo una ropa nueva, una muda nueva de ropa para ir el domingo, no voy. Estas son cosas que nosotros a veces no pensamos, pero es una realidad. Nosotros aquí en los Estados Unidos, esta mañana mientras lloraba, yo decía, Señor, nosotros tenemos tanto aquí, tanta comodidad. Y a veces lo tomamos por granted, ¿cómo se le dice en español? Por sentado. Y en estos lugares que hay tanta necesidad y la gente hace cualquier cosa por llegar a congregarse. La Biblia habla de congregarse, los beneficios que tiene congregarse son brutales. Sabes que nadie puede crecer fuera del cuerpo, de la comunidad cristiana. Eso es una mentira. No, yo no necesito congregarme porque Dios está conmigo. Sí, puede ser. Si tú has nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo está en ti. Punto. Pero para tú crecer, madurar y desarrollarte, necesitas estar conectado con el cuerpo. Y en estos lugares, cuando tú vas a estos lugares, en el campo misionero, tú ves cosas que tú dices, wow, verdaderamente esta gente aman a Dios. Mi segundo viaje misionero fue a Panamá. Y nosotros llegamos a Panamá y de allí tuvimos que tomar una avioneta para ir, creo que le llaman la provincia del Darién. Y aquello allí es selva, básicamente. Y allí hay una comunidad de creyentes. Y de allí el pastor José Vázquez de Chicago habían establecido una obra allí. Y habían establecido 2 obras más metidas en la selva. Y tuve la oportunidad de ir a una de ellas donde fue impresionante porque la comunidad era de indios. O sea, aquello parecía como cuando uno ve esas películas que ve a los indios con taparrabos, de la misma manera, hermano. Las hermanas allí no usaban nada para cubrirse porque esa es su cultura. ¿Ok? Las chozas, así que le dicen. ¿Ah? Increíble. Entonces,
las misiones, hay una necesidad de ir al campo misionero, de ir a estos lugares, eso es maravilloso, pero en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras amistades, ese es nuestro campo misionero, los que estamos aquí. Tú no tienes que ir a Cuba, no tienes que ir a África, no tienes que ir a Panamá, no tienes que ir a otros lugares para compartir las buenas nuevas con otros. Y como dije, tampoco tienes que ser un teólogo para hacer eso. Pablo dice aquí en 2 de Corintios que en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le está hablando Pablo ahí? A la iglesia, a todos nosotros. Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero necesitamos estar conscientes de eso que ya tenemos. Es la voluntad del Padre que tú y yo ejerzamos aquí el ministerio de la reconciliación. Luego dice en el verso 19 que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Esto es importante para evangelizar, esto es importante para hablarle a otros del evangelio, porque muchas veces, si no tenemos cuidado, miramos la condición de las personas y nos limitamos y decimos, no, chacho, a ese no hay quien lo salve. Si usted me llega a ver a mí antes de que Cristo llegara a mi vida, usted decía, ese no hay quien lo sabe, ese no tiene solución. Entonces, la Biblia dice que Cristo no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados para enviar a su Hijo a salvarnos. Entonces, si vamos a ejercer el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, una de las cosas que tenemos y necesitamos hacer es no tomar en cuenta a los hombres sus pecados para poder ser efectivos en comunicarle el evangelio de Jesucristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, dos cosas: el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Y tú y yo, todos nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Y la pregunta es, ¿estamos ejerciéndolo? Estamos orando para ir a Cuba, Santo Domingo, estos lugares, pero no estamos ejerciendo aquí. Y yo entiendo que nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, pero tiene que haber una disposición en nosotros, de nosotros querer. Filipenses 2:13 dice que Él produce en nosotros el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Pero la pregunta es, ¿estoy a la expectativa? ¿Estoy consciente de mi responsabilidad, del llamado de Dios, de lo que ya me he encargado? Y estoy a la disposición para ejercer lo que ya tenemos. Entonces el verso 20 dice que nos hizo embajadores. Y la función de un embajador es representar a su país. ¿Ok? Una de las cosas que un embajador no puede hacer es tener una agenda escondida o una agenda personal para cuando vaya a otro país tratar de ejercer su agenda personal o sus intereses personales. No tiene, los embajadores no tienen esa opción. Los embajadores están para representar a su rey, a su gobierno que los envió. Entonces, en este asunto no hay agendas personales. Tú y yo somos embajadores de Cristo, representamos al rey y hemos sido enviados con una comisión de representar al rey. Vaya conmigo a Mateos capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer unos versículos ahí, porque hay 4 cosas que yo quiero enfatizar en este día. Y las voy a mencionar ya mismito, pero mire, Mateo capítulo 29, capítulo 9, y vamos a leer del verso 35 al verso 38. Dice allí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire qué interesante lo que hacía Jesús. Él iba por todas las aldeas, por las ciudades, por todas partes, incluso la sinagoga, predicando el evangelio del reino. La palabra reino significa gobierno. Y el evangelio de Jesucristo representa un gobierno. Y tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio del reino. Y cuando tú buscas la palabra reino, que significa gobierno, una de las cosas que Él vino a hacer fue a ejercer su gobierno en nosotros y a través de nosotros. El primer mensaje que Jesús predica, Mateo capítulo 4, si no me equivoco, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces, una de las cosas que el mensaje del evangelio del reino es que llama a arrepentimiento. Y la Biblia dice allí que Jesús iba predicando el evangelio del reino, pero no solamente iba predicando el evangelio del reino, iba sanando toda enfermedad. Si el evangelio del reino va acompañado también con milagros y con señales, ¿por qué no vemos muchas veces los milagros y las señales que se veían en el libro de los Hechos, en la historia de Jesús y de los apóstoles? Yo creo porque en ocasiones no hay una conciencia de lo que ya tenemos. Aleluya. Por lo tanto, si tú y yo no estamos conscientes de lo que tenemos, no podemos administrar eso que ya tenemos. Entonces, necesitamos desarrollar una conciencia de lo que ya tenemos en Cristo para poder ser efectivos en la misión. Sigue diciendo, verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Muy, muy importante ese detalle, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes que son importantes en el proceso de nosotros comunicar el evangelio del reino, el proceso de comunicar y manifestar el ministerio de la salvación, de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Número 1, necesitamos desarrollar una conciencia del evangelio del reino. Es importante nosotros desarrollar una conciencia. La palabra conciencia es una palabra compuesta de dos palabras: con y ciencia, con conocimiento. Y todos nosotros como hijos de Dios necesitamos desarrollar una conciencia del evangelio del reino. Vaya conmigo a Romanos 14 y 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, dijimos que necesitamos desarrollar una conciencia del evangelio del reino. Y el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, aunque es bueno comer y beber. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos comen aquí? No me mire a mi sabe, por favor. Yo estoy en una seafood diet. Tengo que cambiar esa dieta, ¿no? Pero el evangelio del reino no consiste en comida ni bebida, sino, dice Pablo, en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y ahí hay mucha tela para cortar, porque una de las cosas que nosotros recibimos cuando nacimos de nuevo es el fruto del Espíritu. Y estas tres palabras aquí, justicia, paz y gozo, son características del fruto del Espíritu. Y ya tú y yo, si nacimos de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? Si tú naciste de nuevo, ya tú tienes, diga conmigo, yo tengo justicia, paz y gozo. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos desarrollar es una conciencia de lo que ya tenemos. Porque si yo estoy consciente que el evangelio del reino es justicia, paz y gozo, y que ya yo tengo eso, entonces simplemente vivir eso que ya tengo, simplemente
creer y manifestar lo que ya tengo es un testimonio al mundo de lo que el evangelio del reino es. Pero si la gente que me ve, que me rodea, mi familia, mis hijos, mi comunidad, la gente que me conocen, si en vez de ver en mí que lo que manifiesto es injusticia, ¿qué usted cree que va a hacer eso? Un testimonio contrario. Y la gente dice, eso es el evangelio. Tú y yo estamos llamados a manifestar la justicia de Dios en todo tiempo. Ser justos en todo tiempo. Y eso es algo que ya se nos fue impartido a nosotros. Nosotros cuando nacimos de nuevo, Romanos capítulo 5, verso 20 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que nosotros, tú y yo, ya fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Que ya eso es algo. Mire, una cosa es la justicia imputada. Y a todos nosotros cuando nacimos de nuevo se nos imputó la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos declaró justo. ¿Sabe? El juez, cuando una persona va ante el juez y allí delante del juez discute su caso, su abogado, y encuentra que lo encuentran inocente, aunque sea culpable. Tú y yo éramos culpables, todos nosotros. Pero el juez nos declaró que justo. Entonces, la justicia imputada es la justicia que se nos fue declarada, pero a nosotros no solamente se nos fue declarado justo, sino también que se nos impartió la justicia de Dios. Algo muy diferente, porque ¿qué quiere decir eso? Que no solamente me declaró justo, sino que Él me hizo su justicia. Qué poderoso es eso, hermano. Cuando tú caminas con una conciencia de que tú eres por pura gracia, dicho sea de paso, no por lo que haces, por pura gracia que Él te impartió y te hizo su justicia, entonces puedes comunicarle a otros el reino de Dios. Hay mucha tela para cortar. Lo otro es paz. Que el evangelio del reino es un evangelio de paz. Y tú y yo tenemos ya la paz. ¿Y por qué a veces no la manifestamos? Porque a veces la gente que nos conocen tienen como una idea incorrecta, ¿no? Bueno, pero ve acá, te predica el evangelio o habla del evangelio, pero yo lo veo todo el tiempo desesperado, lo veo todo el tiempo sin paz. No, la gente necesita ver en nosotros lo que ya nosotros poseemos. Pero si no tenemos una conciencia de eso, se nos va a hacer mucho más difícil comunicar eso. Porque qué difícil es decir una cosa y hacer otra. Digo, no difícil, eso es fácil, pero es difícil para la gente creer lo que tú dices, pero comunica con tus acciones otra cosa. Amén. Entonces, tenemos paz. Gozo. El gozo del Señor, dice la Biblia, es que nuestra fortaleza. Entonces, ya tenemos estas cosas. Esto es parte de lo que el reino de Dios es. El evangelio del reino, vaya conmigo a Lucas capítulo 12, verso 32. Can I get some water, please? Antes de que comience aquí ahora me estoy 12:32. Thank you, Mario. Mira lo que dice allí. No temáis, le dijo Jesús, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Diga conmigo, ya el reino me fue dado. Porque cuando nacimos de nuevo, el reino vino a habitar en nosotros. El Rey de Reyes vino a habitar en nosotros. Y juntamente con eso vino a ¿qué? A establecer
su reino en nosotros. Y el reino habla de orden. Una de las cosas que usted me ha escuchado decir muchas veces es que lo primero que Dios viene a establecer en nosotros es su gobierno, su reino, su orden en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, abrazamos eso, tenemos una conciencia de que el reino es orden, nuestra vida comienza a alinearse al orden de Dios, a la vida de Dios, y comunicamos, somos un testimonio del reino de Dios para aquellos que nos conocen. Y podemos hablar con autoridad. Porque cuando tú y yo nos sometemos al proceso de ser transformados a la imagen de Dios, una de las cosas que hace el reino es que no solamente te hace consciente de lo que tienes, sino que también te comienzas a operar en la autoridad del reino. Hablar de paz y vivir una vida en desespero es algo terrible, ¿no? Y la gente necesita ver eso en nosotros. Vaya conmigo ahí mismo a Lucas capítulo 10, el verso 8 y 9. Dice: en cualquier ciudad donde estéis y os reciban, comed lo que os pongan delante. No, muchos de nosotros no tenemos problema con eso, ¿verdad que no? Ahora dice: y sanad ¿a quiénes? A los enfermos que están allá. Y dice: y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sí, necesitamos desarrollar la conciencia de lo que tenemos. No tengas miedo, hermano, hermana. No tengas miedo de que cuando llegues a un lugar, cuando visitas un familiar, un amigo, y haya un enfermo, ponle las manos y ora por él o por ella. No es tu responsabilidad ni mi responsabilidad si Dios lo sana. No, eso es problema de Dios. Nuestra responsabilidad es comunicar el reino, ejercitar lo que ya tenemos. Mire, en una ocasión voy a visitar a un amigo y su esposa estaba metida en el cuarto. Mientras estábamos hablando en la mesa, yo andaba con su hermano que era pastor, y esto fue en Milwaukee, y ella está en el cuarto, y de momento yo pregunto: ¿y dónde está tu esposa? Mi muchacho lleva 3 días ahí con un dolor de migraña que no puede salir. Tenía que encerrarse cuando le daba dolor de migraña. Ella tenía que encerrarse y cerrar todas las ventanas y estar en la oscuridad porque la luz le molestaba. Me dijo: lleva 3 días ahí. Y seguimos hablando. Cuando vamos saliendo, el Espíritu Santo me dice: regresa y ora por ella. Regreso para atrás. Le digo: Gaby, tenemos que volver para atrás. Voy para allá. Le dije: mira, el Señor me dice que ore por tu esposa. No, desde la cocina hice una oración y nos fuimos. Eso fue todo. Al otro día su esposo me comunica. Al otro día ella tenía que ir, le iban a operar porque ella tenía cáncer, creo que en un ovario, algo así. Me testifica él que cuando nosotros nos fuimos, la migraña se desapareció. No solamente eso, cuando ella fue al otro día, el cáncer que tenía había desaparecido también. Tú y yo tenemos el poder y la autoridad para ejercer lo que ya Él nos ha impartido. Entonces, come on. Es que nosotros nos preocupamos y si Dios no lo sana. Si Dios no lo sana, fine. Y si lo sana, gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos tener una conciencia de eso que tenemos y ejercerlo. A veces no pasa nada, que sepas tú. A veces no pasa nada. Pero a medida que nosotros vamos conscientes y vamos haciendo eso, vamos a ver la mano de Dios obrando. Lo otro que necesitamos desarrollar es una conciencia de embajadores. Ya leemos el texto en 2 de Corintios capítulo 5:20, que somos embajadores de Jesucristo. Ahora, el otro detalle es oración. Necesitamos orar. Dijimos al principio que quizás tú y yo nunca podremos llegar a África, a Cuba o a otro país físicamente, pero a través de la oración podemos llegar a cualquier parte del mundo. Primera de Timoteo capítulo 2.
Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque a veces yo veo mucha noticia. Eso es una de mis debilidades. Yo veo mucha noticia. Me gusta estar al tanto de lo que está pasando. Pero no solamente veo, oro por lo que está pasando. Entonces, es muy fácil sentarse a hablar de lo que está pasando y no hacer nada en cuanto a lo que está pasando. Tú y yo tenemos poder, autoridad para orar. Entonces, mira lo que dice a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Hello, no por algunos, no por los que te caen bien, no por los de tu partido. Hello. Sí, porque es bien fácil orar por el presidente que a ti te cae bien. Es muy fácil orar por el alcalde que a ti te gusta. No, la Biblia dice por todos los hombres. Period. Esa es nuestra responsabilidad. Y Pablo dice allí, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Está hablando de la gente que está en gobierno. Por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación y la responsabilidad de orar por los que están en autoridad y en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora bien, otra cosa que necesitamos es desarrollar una conciencia de compasión por el perdido. Leímos que Jesús recorría aldeas, ciudades y dice, y tuvo compasión por las multitudes porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar una conciencia de compasión por la gente. Si tú y yo no desarrollamos una conciencia de compasión por la gente, nos da lo mismo orar que no orar por ellos. Nos da lo mismo hablarle de Cristo que no hablarle de ellos. Porque a veces nos envolvemos en nuestros problemas, en nuestras situaciones y nos olvidamos del Rey Mundo y todo el mundo. Pero la Biblia dice que Jesús tenía compasión. Sí, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos tener compasión por la gente. Si no la tienes, pídela al Padre. Yo oro porque sabes que a veces yo carezco de compasión. Y mi oración es, Señor, ayúdame. Ayúdame para que yo tenga una actitud de compasión, una conciencia de compasión. Yo quiero poder percibir, ver la necesidad y moverme y ser compasivo con la gente y hablarles el evangelio. Cuando tú le hablas a la gente el evangelio del reino, eso es una señal de compasión. Tú y yo, en un momento dado, alguien nos habló de Cristo. Alguien en un momento nos habló del evangelio. Alguien en un momento oró por nosotros. Yo tengo un tío que está muy enfermo en Puerto Rico. Y este hombre, me acuerdo que era un alcohólico. Dios lo salva, una obra maravillosa. Porque Dios lo salva y de ese momento jamás volvió a tocar el alcohol. Se convirtió, no tocaba, era tremendo trovador, era cantante. Ya lo buscaban los partidos políticos para cantar trova. El tipo era un monstruo en eso. Tiene problemas con la vista. De nacido tiene problemas con la vista. Y se convierte al evangelio, dejó de beber y ahora comienza a orar porque quería aprender a tocar guitarra. Y de la nada comenzó a tocar guitarra y a dedicarle su talento al Señor. Pero una de las cosas que yo vivo agradecido de tío Nelson, le llama Nelson, de tío Nelson, es que él, cuando se salvó, ¿sabe qué hizo? Comenzó a llevarnos a nosotros a la iglesia desde chiquitito. Y él me llevaba
a la iglesia donde yo iba. Yo no entendía nada, ni papa, de lo que decían. Yo sé que yo los veía orando, hablando en lengua y todo este tipo de cosas, y yo no sabía nada de lo que estaba pasando, pero yo fui marcado por aquella experiencia de este hombre que en compasión me llevó a mí a la iglesia. Este hombre oró por mí, oh my God, oró por mí, oraba por mí todo el tiempo, y después de no sé cuántos años, a la edad de 28 años fue cuando yo tuve un encuentro con Cristo. Y este hombre todavía, a la edad que tiene, ora por los perdidos. Compasión. Necesitamos desarrollar compasión por la gente. La gente que va al campo misionero, por lo menos la gran mayoría de la gente van porque son movidos por compasión. Sienten el llamado, dejan todo a veces, trabajos, comodidades, para ir a lugares remotos, a pasar necesidades ellos mismos, porque tienen compasión y van a predicar el evangelio. Lo otro, compromiso de compartir las buenas nuevas con otros. Segunda de Corintios 5, 18 y 19, dijimos que se nos entregó el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Ya eso se nos fue entregado. La pregunta es, ¿lo estamos ejerciendo? Y esto no es un mensaje para traer condenación en ninguna manera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es un mensaje sí para despertar nuestra conciencia a que nosotros, ya sean nuestros familiares, amigos, en el trabajo, nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu para que nosotros podamos discernir cuando Dios quiere que le hablemos a otro. Dios quiere manifestarse en salvación a través de sus hijos. No solamente en salvación, sino también en todo su esplendor y gloria. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Wow. Qué privilegio que tú y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él es la cabeza, tú y yo somos el cuerpo, tú y yo somos las manos, los pies, el corazón. Somos la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y Él quiere manifestarse. Mire, una de las cosas más, de las cosas más gloriosas que yo he experimentado en mi caminar con el Señor es cuando yo le hablo a alguien de Cristo y recibe a Cristo como su Salvador. No hay gozo mayor que ese. Es que no lo hay. Si tú no lo has experimentado, yo te invito a que tú ores a Dios para que te abra puertas a hablarle a otros del evangelio, y vas a experimentar un gozo que quizás hasta ahora no has experimentado. Maravilloso, porque el milagro de los milagros es el milagro de la salvación. Gloria a Dios cuando Dios sana a un enfermo de cáncer. Gloria a Dios cuando Dios sana algo de alguna enfermedad. Eso es maravilloso, pero ¿sabía que los milagros tienen fecha de vencimiento? ¿Sabías tú que los milagros tienen fecha de vencimiento? Dios te puede sanar del cáncer, pero te vas a morir. Dios te puede sanar de cualquier enfermedad, pero vas a morir. Pero el milagro de los milagros es la nueva creación, la salvación. Ese no tiene fecha de expiación, porque ese es vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para darlo a conocer. La Biblia dice que aún la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero que nosotros enseñar como pueblo de Dios, oremos por los pastores que van a salir. Póngase de pie, le pido a los pastores que pasen por acá, por favor. Daphne, María, aleluya. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a enviarlo. ¿Sabes que la iglesia enviaba los misioneros? Los enviaba y ellos van a cumplir una misión allá. Hay un mandato de parte de Dios para su vida a ir allá. ¿Ok? Y nosotros ya estamos orando por ellos, pero tenemos la responsabilidad de seguir orando para que el propósito eterno de Dios se cumpla en ellos y a través de ellos. Amén. Así que extienda su mano para acá, y ahí donde usted está, y vamos a ser parte de lo que Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos por estos tus hijos, Señor. Oramos, Señor, para que tu gracia, para que la palabra de la reconciliación que esté en ellos, el ministerio de la reconciliación que esté en ellos, Padre, fluya de manera gloriosa y especial, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Ellos van a un lugar donde hay mucha necesidad, Dios mío. Donde están habiendo apagones, donde pasan horas y horas sin electricidad. Ellos salen de su zona de confort para ir a ayudar en aquella región. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ellos, Señor, sean usados poderosamente, que la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, que tú los uses con milagros, con señales, Dios mío, que el equipo, porque ellos son parte de un equipo que van a ir allá, que tú uses a todo el equipo de manera especial y manifiestes, Dios mío, aleluya, tu bondad, tu gracia, tu milagro, Señor. Manifieste tu presencia de manera especial, Señor. Oramos, Señor, para que provisión, aleluya, fluya en ellos y a través de ellos. Padre, que las vidas que ellos van a tocar se conviertan como aquella mujer samaritana que cuando tuvo un encuentro con Cristo se convirtió en la primera evangelista y comenzó a proclamar el evangelio de Jesucristo. Que ellos toquen vidas, Dios mío, que se conviertan como esta mujer samaritana, en personas que van a tocar multitudes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por sus vidas. Amén y amén. Son bendecidos, hermanos. Aquí mi parte.